pero nos sirve para conocer. Lo que más le van a preguntar son esos que les he mencionado, ¿ya? Bien, vamos yendo desde la parte superior hasta la inferior. Vamos a ir evaluando. El primero que tenemos es el test de Nier, ¿no? Este test, todas estas primeras, hasta antes de donde indica que es el manguito rotador, es para ver específicamente la articulación del hombro. Entonces, primero, antes de hablar de los test ya específicos, debemos conocer o recordar, porque ustedes ya han llevado anatomía, los movimientos naturales que tiene cada articulación. Entonces, el hombro, ¿qué movimientos tiene? Aducción, aducción, rotación externa, rotación interna. Esto más, ¿no? Y circunducción. Todo. Entonces, cuando vienen generalmente a la consulta, vienen porque les duele el hombro y tienen dificultad para realizar los movimientos normales de lo que es el hombro. Entonces, como ya sabemos qué movimientos tenemos, vamos a ir evaluando todos esos movimientos. El primer test es el test de Nier, donde pedimos al paciente que eleve un poco el brazo y lo coloque en esta posición, con el dedo hacia abajo, ¿ya? Hay varios que se parecen mucho cuando hacemos la rotación de lo que es la articulación, y pedimos solamente que vaya y levante. Por eso les he puesto esa imagen, que creo que es la más explícita que he podido encontrar, porque algunos decían muchos, había muchas fases, ¿no? Entonces, cuando nosotros levantamos, normalmente no debería de doler. Todos estos test son positivos cuando el paciente tiene incapacidad para realizar y cuando duele, cuando presenta dolor. Entonces, si no puede realizar, es un test positivo, ¿ya? Ese es el primero. Después tenemos el test de Yokun. Entonces, nos va a indicar algunas lesiones de lo que sería el manguito rotador. ¿Qué le pedimos al paciente? Que coloque su manito, bueno, en el otro lado, y le pido que simplemente levante, ¿no? Va a levantar, levanta tu brazo y yo voy a poner un poco de fuerza. Normalmente a esto nosotros no deberíamos de sentir dolor, o alguno de ustedes siente algún tipo de dolor. Ustedes son jóvenes, ya cuando sean más mayorcitos, sí les va a doler, empieza a doler la rodilla. Bien, después tenemos el test de Hawkins, Kennedy, para evaluar de la misma manera también lo que es el codo. Entonces, ¿qué pedimos? Al paciente yo voy a sujetar y, como ustedes ven, voy a mandar esto hacia abajo. Pueden observar la imagen, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Entonces voy como viendo si hay alguna molestia, sobre todo acá, porque estoy haciendo como una doble fuerza. Estoy mandando esto abajo, pero estoy forzando más hacia adelante. Bien, acá vienen ya los que sí nos importan un poco más, ¿ya? Estos, como han visto, son fáciles de realizar. Vamos a pedir al paciente y al final hacemos. Con eso vemos ya cómo están los movimientos de la articulación. El síndrome del manguito rotador es un síndrome muy frecuente, ¿no? Secundario, por ejemplo, puede aparecer secundario a lesiones, caídas, haber levantado algún objeto demasiado pesado. Entonces puede haber leves desgarres, ¿no? de los ligamentos del hombro. Entonces vamos a ir evaluando cada uno de ellos. Ustedes recuerdan, tal vez les pregunten cuáles son estos tendones y los músculos que forman el manguito rotador. Acá se los he puesto para que recuerden, por si les preguntan, que sería el supraespinoso, infraespinoso, el redondo mayor y el subescapular, ¿no? No existe uno específico para el redondo menor, se va evaluando de manera conjunta con los demás, ¿ya? Eso voy a indicar. Primero tenemos al test de Job, el primero, donde nosotros simplemente pedimos al paciente que extienda y yo voy a ejercer fuerza. Puedo hacer los dos juntos, como han visto en la imagen. ¿Entiendes? Gira, como trato, y te voy a pedir que trates de cerrar. Cierra, ¿no? O puedo hacer de manera unilateral para evaluar. Si solamente es un brazo, digamos, que tiene el paciente, entonces veo y solo hago de manera unilateral. Ya. Siguiente. Tenemos al test de Cotman, ¿no? En este, ¿qué pedimos al paciente que realice? Simplemente que
eleve un poco el brazo, que haga la flexión, y yo coloco un poco de fuerza. Entonces le pido, levanto tu manito y hago un poco de fuerza. A cualquiera de estos, si el paciente empieza a presentar dolor, como les he indicado hace un momento, significa que es positivo. Después tenemos el test del infraespinoso. Esta prueba realizamos como una rotación. Pedimos al paciente que extienda, ¿no es cierto? Que se esté fijo acá, en la región del tórax. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a ver si hay alguna molestia en el paciente, pero sobre todo en esta zona, ¿no? ¿Dónde? No tienes nada. Por último, como han visto ya son 3 y este sería el último, el 4. Tal vez un poco el nombre, ¿no? Complicado. Todo sería fácil que nos digas todas las maniobras, si es esto, y todo sería más sencillo, ¿no? Pero bueno. En realidad, cuando ya te vuelves médico, a veces te olvidas de los nombres. Simplemente haces las maniobras y colocas muchas veces. Está mal, ¿no? Pero vas colocando y dices dolor a la rotación, dolor a la... y vas colocando, describes, digamos, la maniobra y no tanto el test. Pero sí deberíamos de aprender, ¿no? Sobre todo si vamos a utilizar. Los traumatólogos son expertos en todo esto. Bien, por último, hacemos el test de PEIT. ¿Y qué le pido al paciente? Como ustedes ven, colocan a la altura del brazo y yo simplemente voy y hago para ver si hay alguna molestia, ¿no? En mi paciente. Con estos 4 nosotros podemos evaluar todos los tendones y músculos que van a formar el manguito rotador. Entonces espero que sea bastante explícito, ¿no? Ya los demás nos van a ayudar, sí, a evaluar todavía parte de lo que es el hombro. Sin embargo, esos 4 son los que más nos ayudan a evaluar el manguito rotador. Tenemos otros, como el test de belt press, donde simplemente nosotros pedimos al paciente que coloque su mano en como en la parte del abdomen. Y voy como hablando, viendo si hay alguna molestia en su hombro de mi paciente. El lead-off test, pido al paciente que haga esta maniobra, ¿no? Entonces, cuando nosotros indicamos esta maniobra, le decimos, lleve su mano atrás y trate de, pueden rascarse, pueden ser. Y hay otras donde también lo evaluamos y pedimos esto, ¿ok? Puede peinarse como si se peinara. Entonces, de la misma manera, ambos vemos si hay algún tipo de molestia en el paciente. También tenemos que evaluar lo que es el tendón, bueno, en realidad la porción larga del tendón del bíceps. ¿Se acuerdan de la corredera bicipital? Que se encuentra aquí en la parte anterior, ¿no es cierto? Muchas veces puede haber como una subluxación de ese tendón, es decir, que no se encuentre dentro de la corredera bicipital y puede salirse. Entonces, cuando eso sucede, hay mucho dolor para el paciente. Entonces, nosotros vamos evaluando para ver si se va a ir luxando ese tendón, es decir, se va a salir de su posición original de lo que es el hombro. Una de ellas va a ser esta maniobra de split, donde simplemente pedimos al paciente que gire y yo hago un poco de fuerza, le pido que me gane a mi peso con el brazo extendido. Repito, eso, ahora sí. Entonces, y vemos, pero ¿cómo voy a saber yo si se está luxándose? Entonces voy a buscar primero, ¿dónde está ese tendón, la porción larga? Una vez que yo he ubicado, voy a ver con la maniobra, ahora sí, trato de palpar acá, si se va a salir de su lugar. Es como un pequeño clic, digamos, o sea, como que se va saliendo de su sitio, ¿no? Se va luxándose. Después tenemos otra que sirve igual para el mismo, y que es el test la maniobra de Jorgensen, donde es como si yo hiciera como si estuviera queriendo sacar el hombro, por así decir. Ya sea la cabeza, ¿no es cierto? Yo me pongo detrás, o puede ser delante. Trato de ubicar siempre dónde se encuentra este tendón largo en la corredera para ver si hay, para poder sentir sobre todo si se va a ir luxándose del paciente. Entonces le pido que haga esta posición. Como ustedes ven, están viendo en la imagen, ¿no es cierto? Y voy como
como empujando un poco para ver si se sale de su posición original. ¿Ya? Sobre esa misma posición hago el test de O'Brien, que se parece mucho al de Job que hemos visto hace un momento. ¿Cuál es la diferencia? Es que este va a cruzar un poco más hacia el lado contrario. El otro era simplemente el de Job, era este. En cambio, este le pedimos que vaya más hacia la región medial y vamos a ver si hay alguna molestia o hay algo de dolor en el paciente. Entonces, ambos, el de Job y este último de O'Brien, se parecen muchísimo. Lo único que varía es la posición en la que se va a realizar el test del paciente. Bien. Después tenemos el test de aprehensión de mi paciente, donde yo ubico más acá y le pido que haga esta posición, ¿no es cierto? Y voy como tratando de sacar. Generalmente el paciente opone un poco, porque siente como que se le va a salir el hombro al hacer esto, porque estoy haciendo movimientos contralaterales, ¿no? Si el paciente crea un poco de resistencia, es positivo. En el caso de ella permite, no está como que oponiéndose al mismo movimiento. Y el otro es haciendo en oposición contraria, como tratando de colocar en sus sitios, como si yo tratara de sacar y el otro trato de colocar a su posición original. Entonces el otro, uno es test de aprehensión y el otro el test de recolocación. Después tenemos el test de sulcus, como dice, si encontramos un surco en esta zona. A ver, ¿se puede levantar? No se lo puedo levantar. Acá, nosotros en el hombro tenemos una forma redondeada. El test de sulcus, y abajito dice surco, es decir, en el momento que yo hago el test, se va a formar como un surco, como una pequeña hendidura. Es por eso que se llama sulcu, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Simplemente la paciente coloco en esta posición y hago el movimiento hacia abajo, tracciono. Si aparece acá, quiere decir que este ligamento es como si hubiera vuelto más laxo, como si se estirara demasiado y va a aparecer como una hendidura, ¿no? Tienen grados, si quieren ustedes lo buscan grado 1, 2 y 3, depende de la distancia, que va a ser menos de 1 centímetro, de 2 y mayor a 2 centímetros, ¿ya? Entonces también podemos utilizar este test de sulcos. Después hay test de cajón anterior en el hombro, así como hay test de cajón anterior también en la articulación de la rodilla. Entonces, en este test del cajón, yo voy a hacer como movimientos un poco opuestos para ver la estabilidad de lo que es la articulación del hombro. Me coloco detrás y voy como tratando de mover. Deja suavito, pon eso, ahora sí. Entonces voy como moviendo la articulación para ver si encuentro algo de inestabilidad en el hombro. Es igual que en el cajón anterior, que vamos a hacer más adelante. Vemos si hay demasiado movimiento. Normalmente debería de haber leve, pero el otro es demasiado evidente cuando yo hago este tipo de test. Después tenemos, igual, esta parte de la exploración del codo está muy poco, casi no pregunta mucho, pero sí hay patologías frecuentes, como por ejemplo la epicondilitis, y para eso entonces vamos a reconocer cuáles son nuestras estructuras de lo que es la articulación del codo. Tenemos este huesecito, el huesito que es el olecranon. A los lados vamos a encontrar el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Y estos son se pueden ir lesionando estos epicóndilos, por ejemplo, en los pacientes, personas que juegan tenis, ¿no es cierto? O raqueta. En golf también. ¿Cómo? En golf, creo. En golf también. En golf, ¿no? El codo del tenista y también el del golfista, ¿no? Entonces, en ellos va a ser mucho más frecuente porque son movimientos más bruscos y que implican mucha fuerza, ¿no? Entonces, en estos pacientes, eso sí viene. Muy frecuentemente vienen las epicondilitis medial o lateral. Entonces, cuando yo debo ver nuestra articulación, voy a evaluar primero a la inspección de mi articulación
Si hay alguna presencia de algún tipo de nodulaciones, si hay calor, ¿no? Que nos va a indicar que hay un proceso inflamatorio o infeccioso dentro de lo que es la articulación. Si hay la presencia de algunas nodulaciones, por ejemplo, en la gota, sí va a aparecer, ¿no es cierto? Acá en la punta. Y es muy doloroso y se pone caliente y es eritematoso, está más rojito. Entonces, sí podemos encontrar algunas lesiones. Lo que yo voy a hacer al momento de revisar, evalúo durante la inspección, veo si hay algo y posteriormente voy a ir palpando para ver si hay dolor justamente en las regiones del epicóndilo medial y el epicóndilo lateral y voy viendo si hay algo en el codo. También debo evaluar los movimientos normales que tiene nuestro codo, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Flexión, extensión y rotación también, ¿no? Entonces ponemos al paciente y le decimos, eleve la mano, ¿no es cierto? Baje, y ya con eso hemos evaluado la flexión y la extensión. Y luego también pedimos los movimientos de supinación y pronación de nuestro paciente, que son los movimientos naturales. Si hay algo que el paciente no puede realizar, entonces quiere decir que hay algo que está sucediendo en la articulación, ¿no? Entonces, los más frecuentes van a ser la epicondilitis medial y lateral. Luego pasamos a lo que sería la articulación de la muñeca. ¿Qué movimientos tenemos? Igual, flexión, extensión y también tenemos los movimientos de lateralización en este caso, ¿no? Y podemos también un poco rotar, ¿no? Son los movimientos naturales que vamos a tener. Bien. ¿Cuál va a ser la patología más frecuente en la muñeca? Que les comentaba hace rato. Síndrome del túnel carpiano. Del túnel carpiano. Como recordarán, ¿por qué se dice que es más de la mujer? Porque la mujer hasta hace mucho tiempo, ahora ya está cambiando un poco las cosas, hacía más labores de casa, ¿no? Como por ejemplo lavar. Antes no había muchas lavadoras, ¿no? Tenían acceso muy pocas personas. Entonces, ¿qué hacían? Lavaban a mano. Entonces hay una fricción frecuente en la zona, ¿no? Y va como produciendo inflamación. ¿Cuáles van a ser los síntomas más frecuentes? O sea, ¿cómo aparece la patología en la persona? ¿Qué les va a decir en la consulta? Que hay adormecimiento, ¿no? Que hay pérdida de fuerza también, que están agarrando un objeto, digamos la taza, y sin querer lo sueltan, ¿no? No sé qué está pasando, estoy soltando las cosas, ¿no? Y siento acá mucho adormecimiento, puede haber dolor también, ¿no? En la zona. Eso es lo más frecuente. Eso puede ser una causa. Después, nosotros cuando nos indican eso tenemos que preguntar qué acciones hace con su mano, ¿no? Entonces preguntamos, ¿lava a mano? ¿No? Usted lava la ropa a mano, utiliza la bandera y demás. Entonces, vamos indagando un poco ese tema. Las personas dicen, no, yo no lavo, todo es en lavadora. Entonces vamos al tema del trabajo. Y le preguntamos, usa mucha computadora durante muchas horas en el día y demás. Entonces vamos a ir indicando de que la posible causa sea la fricción por el uso del mouse. Entonces le pediremos a la paciente que se compre, por ejemplo, los que son los mouse ergonómicos, ¿no? Que son mejor. Sin embargo, si ha pasado mucho tiempo, aunque ustedes hagan la cirugía y hagan la liberación de esta zona, porque es lo que hacen, ¿no es cierto? Cortan y se libera todo y se supone que tienen que mejorar. Pero a ver qué pasa con un nervio que está comprimido por mucho tiempo. ¿Se necrosa? No se va a necrosar, pero sí va a producir daño permanente en la estructura del nervio, ¿no? Entonces, aunque ustedes lo operen, a veces no mejora, ¿no? O sea, queda igual. Y dice, para en vano me he hecho operar. No, más bien ahora es mucho más sensible ese lugar porque ya no tiene esa parte que recubría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer antes de indicar nosotros una cirugía de este tipo? O sea, podemos, obviamente nuestra situación como médicos, cuando ustedes salgan, es que ustedes hacen todas las pruebas, pero mandan a traumatología en este caso, o también hacer neurocirugía. Ambos pueden operar este síndrome del túnel carpiano, ¿no? Ambos.
Pero antes de hacer eso sería adecuado enviar más un estudio que mide, que ve cómo está la salud nerviosa. ¿Saben qué se llama? Sí. Es un estudio ¿Ese fue el programa? electromiografía, ¿no? O sea, va viendo cómo están los nervios y cómo está la conducción. Entonces, nosotros pedimos una electromiografía de esta zona con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano y nos va a indicar en ese estudio si va a ser adecuado o no hacer una cirugía, es decir, da los datos de qué tan dañado está el nervio y si vale la pena hacer o no. Mientras más temprano nosotros indiquemos la cirugía, va a tener mejor pronóstico. Pero si es una persona, por ejemplo, que ha estado durante mucho tiempo, años, con este problema, aunque hagan la cirugía, no va a mejorar mucho y va a estar casi igual. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Uno, hacer los estudios, solicitar y hacer los dos test que son bastante sencillos, ¿no? Acá tenemos el signo de Tinel, el test de Tinel, donde nosotros ubicamos y le pedimos al paciente que relaje. Recordaremos cómo está dispuesta la inervación del nervio mediano, ¿no? ¿Qué deditos van a inervar ese el nervio mediano? Los tres, especialmente estos, 2,5 en realidad, ¿no? Porque es parte de la mitad, ¿no? Por el otro, ¿no? Entonces, sobre todo vamos a sentir como una sensación de corriente en estos 2 deditos, ¿no? En los 2, sobre todo. Entonces, simplemente yo ubico, anatómicamente reconozco por dónde estaría pasando este nervio y hago pequeños golpes. Pueden hacer directamente con su dedito o pueden usar también un martillo de reflejos. Entonces, yo pregunto a mi paciente si presenta algún tipo de corriente que empieza a pasar y me indiquen qué deditos está. Entonces, yo voy haciendo. No necesitan ejercer mucha fuerza. ¿Molesta? Nada. Pero si en el test a usted le sale que sí, entonces se considera positivo. Lo otro es mucho más sencillo, no necesitan nada, ¿no es cierto? Que es el test de... Vale. Simplemente piden que coloquen en esta posición y si presenta dolor en la zona donde está el nervio mediano, quiere decir que sí es positivo. Entonces ustedes en su historia clínica en este paciente colocarán test de Fallen positivo, ¿no es cierto? Test de Tinel positivo, ambos positivos, ¿no? Entonces, de esta manera. Generalmente el lado más afectado es el derecho. Sin embargo, si también tienen actividades con ambas manos, pueden tener en los 2 lados. Entonces, antes de hacer ¿qué se llama esto? La transferencia, pidan electromiografía para ver si va a valer la pena y para que el especialista considere o no, ¿no? La mayor parte, algunos son prefieren operarle, ¿no? Porque si no dicen como que no me he hecho nada y demás, entonces los operan, pero al final no hay muy buena respuesta cuando ya ha pasado mucho tiempo. Bien, pasemos a lo que sería ya la articulación de lo que son la cadera, ¿no? Para eso debemos nosotros evaluar la marcha de mi paciente. Y por eso les he puesto ahí la imagen del signo de Trendelenburg, donde es cuando el paciente presenta una marcha como cojeando, ¿no? ¿En quiénes vamos a ver? Pacientes que tienen displasia de cadera. Antes se veía muchísimo porque no se pedían los estudios a los niños. En el control de niño sano, que van a venir con ustedes también, nosotros tenemos la obligación de pedir una radiografía de cadera, donde se va a medir los ángulos y estos deben ser menor de 30 en los niños. Si estos son mayores de 30, consideramos mandar a hacer terapia con el traumatólogo pediatra de utilizar se me ha ido, no son dispositivos. ¿Alguna vez han visto se me ha ido el nombre? Les colocan acá
es como una ropita que hace que se separe las extremidades. Ahorita se me fue el nombre. Ay, está aquí en mi boca. Quiero que vean. Creo que son como calzoncillos. Son como, no es como un cabestrillo. Calzoncillos. No. Ah, no. No. Son... Denme un cachito. Arnés. Ay, ahorita les voy a mostrar. Se utiliza el arnés. Si en esta... acá. Este arnés de Public, acá van a ver, ayuda a separar las piernitas de los niños. Entonces ayuda en la formación de lo que es el acetábulo, ¿no? Entonces esto separa porque viene con unas cintas por la parte del centro y se va regulándose. Acá ustedes ven, tienen como para regular y va separando de acuerdo a la necesidad. Se inicia de poco y se va ampliando hasta que y se va haciendo nuevamente el estudio para ver si ya está dentro de lo que son los rangos normales. Entonces con esto nosotros evitamos de que el paciente quede con la displasia de cadera, quede con acortamiento de una de las extremidades y más adelante ustedes saben que si no se coloca todo en su sitio puede haber necrosis, ¿no es cierto?, de la cabeza femoral de la persona y cuando sea joven, adulto, va a tener muchos problemas al caminar. Entonces, a los niños se le debe pedir esta radiografía a los 4 meses, es decir, que cuando viene su control de niño sano del 3er mes, ustedes ya deben pedir el estudio para que se haga y regrese con el estudio ya cuando cumpla los 4 meses. Se evalúa la radiografía de la cadera y se ve si tiene o no algún tipo de displasia del niño. Y si tiene, se manda a traumatología y ellos hacen ese tratamiento con ese arnés. Nosotros solamente pedimos la radiografía y evaluamos si está normal o no está normal la radiografía. Hasta ahí es nuestro trabajo. Sin embargo, antes no había mucho y había bastante displasia de cadera. Entonces vemos a las personas que cuando caminan pues cojean porque hay una diferencia del tamaño de la extremidad. Más adelante esas mismas personas van a presentar mucho dolor en lo que es la articulación de la cadera, ¿no? Molestias y va a haber, se va como compensar un poco con la columna y puede haber escoliosis que van a ser secundarias a esta diferencia del tamaño de las extremidades. Entonces, y produce dolor de espalda y demás, ¿no? Ahora, en el contexto de trauma, que se los coloqué igual como imagen para que ustedes recuerden, ¿en quiénes vemos? En trauma, fracturas de cadera estamos hablando específicamente. En las personas más ancianitas se ve con más frecuencia. A veces simplemente se caen en el baño al salir o cuando se estaban duchando y como tienen los adultos ya el tema de la osteoporosis, fácilmente se van a fracturar. Entonces van a encontrar estas características ambas. Uno, que va a ser el acortamiento de la extremidad y la rotación interna del pie. Eso es muy característico de una fractura. La otra posición que tienen, que es la posición hipódica, más bien puede indicarnos una luxación de la articulación de la cadera, es decir, que tenga rotación hacia el lado externo. En cambio, el que es interno casi siempre es por una fractura, además de tener incapacidad funcional de la articulación, ¿no? Es decir, que no va a poder mover y ni tampoco va a poder pararse sobre su pierna que está afectada. Entonces, ambos, si en algún momento llega, ya van a saber ustedes que tiene algún tipo de problema. Acá se los he dejado también una imagen de los movimientos normales que debería de tener la cadera, ¿no es cierto? Que son aducción, abducción, flexión, extensión. Tenemos varios, ¿no? Tenemos rotación interna y la rotación externa. No sé si les vayan a preguntar cuántos grados tiene de flexión y extensión, pero ahí se los he dejado por si tal vez se les ocurre preguntar cuáles son los rangos de movimiento, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto todo lo que es cadera.
vamos a hacer alguna evaluación y para eso le vamos a pedir a Catalina que te acuestes. En el caso en el que el ECOE nos diga venir algún tipo de caso clínico con estas, o sea, para realizar estas maniobras, ¿Ya? ¿qué podríamos decirle nosotros al paciente como realmente nosotros no podríamos hacer casi nada porque se derivaría a traumatología o a cirugía, así que se pueden hacer solamente recetar analgésicos? En realidad, el paciente que viene con una fractura de cadera, lo primero que se da es analgesia, duele muchísimo. Segundo, se deben pedir estudios de rayos X para presentar al especialista. Entonces pido rayos X de cadera, analgesia, rayos X de cadera y trato de inmovilizar al paciente, incluso antes de que se lleve al estudio de rayos X. ¿Por qué? Porque generalmente un paciente que tiene una fractura de cadera, colocamos en las tablas espinales duras, no sé si se acuerdan, donde levantan a las personas, los del SAR, ¿han visto? ¿Conocen las tablas espinales? Se colocan en esas tablas, incluyendo en la sala de emergencias, porque yo voy a manejar al paciente y no puedo estar moviéndolo porque voy a producir mucho más dolor. Entonces, por un lado, el paciente debe encontrarse, así sea que tenga mucha incomodidad, se debe colocar en una tabla espinal. Ya se han debido ubicarlo, ¿ven? Esta tablita. ¿No ven? En esta tabla. ¿De acuerdo? ¿No? Sí, 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 pues. Lo segundo va a ser la inmovilización, que es lo máximo que yo puedo hacer. Agarro una sabanilla para mi paciente y trato de mover lo menos posible. ¿Qué voy a hacer con esta sabanilla? Voy a colocar de esta manera. Si es larga, puedo usar ambos extremos y voy a atar acá. Entonces con esto yo voy a inmovilizar la cadera de mi paciente. Ahora, si ustedes ven que no van a poder hacer esto directamente, solamente atan una sola vez. Entonces con esto queda como inmovilizado. Esto hasta que tengamos los estudios, porque en muy pocos lugares trasladan los rayos X y son móviles, porque hay algunos que sí se pueden mover, como los que utilizan en las salas de cirugía de traumatología, que tienen unos rayos X, los que son tipo arco, y esos no necesitas mover al paciente. O sea, mientras en el transquirúrgico estás haciendo la cirugía y te lo están sacando la radiografía y ven que todo esté en su lugar, ¿no es cierto? Pero en los hospitales no hay eso. Entonces lo primero que haces, el paciente que te llega y has visto esto, colocar una tabla, porque tienes que trasladar a la camilla. Los rayos X, no sé si han ido alguna vez, hay como un mesón de metal. Entonces tienes que colocar ahí al paciente. Entonces no lo vas a estar moviendo de la camilla al otro lado, vas a producir mucho dolor. Entonces tienes que inmovilizar, colocar una tabla espinal para que sea más fácil y menos doloroso. Colocas vía periférica para administración de medicamentos. Que sea de grueso calibre, porque sabes que se va a operar, entonces tiene que pasar muchas cosas, medicación en la sala de operaciones, y pedir estudios de laboratorio.